Sí, ¿te podrías presentar tú mismo, por favor? Sí, claro. Soy Alejandro Mendoza, editor en jefe de Vice en español desde las oficinas de México. Estudié periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Ciprián García y desde hace 7 años trabajo en Vice. Empecé como intern haciendo prácticas, después como asistente editorial, después como coordinador editorial, después como editor y mi puesto actual es editor en jefe. Alejandro, ¿por qué tu gusto por la fotografía en particular? A mí, y creo que a todos los periodistas, lo que nos interesa es contar historias. Si logras contar una historia a través de una imagen, a mí se me hace un logro admirable. Como editor en jefe, ¿qué tú esperarías de un currículum que llegara a ti? ¿Qué estrategia utilizar para mostrarnos como buenos candidatos, en este caso, a ser reporteros gráficos? Lo que yo me fijo mucho es en las historias que cuentan. Yo realmente no me fijo mucho en el currículum, pero sí me fijo mucho en la calidad del trabajo. A lo que voy con esto es que no me importa si es un chico de 18 años que no ha publicado tanto. A mí lo que me interesa es que las imágenes sean buenas y que las historias que cuentan sean historias que tal vez en otros medios no encontraría. Ah, ok, perfecto. ¿Nos podrías hablar de manera general sobre el código de trabajo en una revista como Vice? Es decir, no vas a fotografiar a alguien que no quiere ser fotografiado, o no vas a fotografiar a alguien que se encuentra en una situación vulnerable. Eso significa también fotografiar niños sin una autorización, fotografiar cadáveres o crímenes, como es la nota roja, de una manera explícita, y creo que no le agrega a la historia o a la nota, y, y hacer fotos sin permiso. Eso es como algo ético, pero también hay una ética que debe de ser con uno mismo. Uno como fotoperiodista y como cualquier periodista tiene que protegerse a sí mismo, como los fotógrafos de nota roja. Tal vez entre más sangre haya en la foto, más ventas va a tener el periódico. Pero entre más sangre vea un fotoperiodista, se va a volver más insensible a este tipo de imágenes. Hay un documental que nosotros hicimos sobre Enrique Metinides, este fotoperiodista muy famoso de nota roja, donde él dice que ha visto tantos cadáveres que ya no siente ese rechazo o cualquier otra cosa que sentiría una persona que ve un cadáver por primera vez. Y la noticia es que encontraron a 5 personas decapitadas por el crimen organizado. Ese hecho ya es lo suficientemente fuerte como para que no necesite encima de eso una imagen tan explícita de los 5 cuerpos sin cabeza. Creo que hay maneras más sutiles de hacerlo sin apelar al morbo. Retomemos el caso de Enrique Metinides. Muchas de sus fotos no necesariamente tienen sangre o ves el cadáver en primer plano, sino te da un vistazo y es muy sutil como para darte idea de lo que pasó sin que se vuelva algo morboso, se vuelve un poco más artístico, creo. Alejandro, ¿hay algunos tips que uno debe prever en el ejercicio del reporte gráfico? Yo creo que deben de tener una tarjeta de memoria muy amplia, llevarse por lo menos 2 lentes, un lente fijo y tal vez hasta un telefoto, que tampoco son baratos, pero eso te facilita mucho el trabajo y tener mucho tacto. La gente quiere contar sus historias, o tienes que tener primero un acercamiento con tus personajes. Si llegas con una cámara, que normalmente una reflex es muy intimidante, si llegas con tus personajes y les pones esta cámara enorme enfrente, los empiezas a fotografiar, van a sentir atacados. Es muy distinto a que primero platiques con ellos, haya cierta empatía y después ya empieces a fotografiar. Entonces creo que ese es un consejo que no muchos toman en cuenta, que es como primero crear empatía antes de llegar a fotografiar. También ser muy respetuoso con los personajes. Estuve en Tijuana
en un albergue donde se encuentra la caravana migrante y vi a muchos fotoperiodistas fotografiando a los migrantes mientras se bañaban, situaciones que no se me hacen las mejores porque estas personas en ese momento estaban muy vulnerables. Entonces, empatía, respeto y acercarse antes a los personajes. ¿Nos podrías decir 3 momentos importantes en tu trayectoria profesional? Haciendo fotos, Sí. yo creo el primero fue cuando Enrique Peña Nieto tomó protesta de la presidencia en San Lázaro. Antes de que tomara protesta, durante meses habían habido protestas. Estaba el movimiento 132. El día que toma protesta, fuimos a cubrir la manifestación que se llevó a cabo afuera de San Lázaro. Vi una manifestación violenta. Había grupos de choque, gases lacrimógenos por parte de los elementos de seguridad. Había balas de goma. Esta fue la primera vez que me tocó cubrir un hecho donde hubiera riesgo. Alejandro, en este momento que comentas, ¿cómo actúa un reportero gráfico? ¿Cuál fue tu reacción? Hay mucha adrenalina por querer hacer las fotos. Sí, antes de la toma de protestas, como se habían puesto un poco violentas, Artículo 19 dio un curso a distintos periodistas y fotoperiodistas para cubrir situaciones de riesgo. Debíamos de llevar un casco, debíamos de llevar máscaras antigas o cubrebocas por lo menos. Y nos explicaron métodos de seguridad porque había también muchos arrestos arbitrarios en ese momento. Tenías que estar checando con tu medio o con alguien cada 30 minutos o cada hora que estabas bien, que estabas en tal lugar, medidas de seguridad en mente. Lo que también aprendí es que tienes que decidir si vas como periodista o como manifestante, porque me tocó ver a muchos fotoperiodistas y a muchos periodistas también agrediendo a los elementos de seguridad. Si vas como periodista, documenta lo que puedas y no te metas si no es necesario. O sea, si ves que un granadero, que bueno, ya no existe, pero que una autoridad está golpeando a un manifestante, ayudas más documentando en lugar de intentar meterte, porque lamentablemente a ti también te pueden golpear, te pueden quitar la cámara, pierdes el material y ya no pudiste ayudar. Entonces creo que en ese caso en específico pudo haber un poco de justicia porque muchos periodistas documentaron los abusos por parte de la autoridad. Otro caso también ha marcado o ha sido importante en mi carrera, esta caravana migrante. Hace unos meses cuando entró a Tapachula, también fui a cubrir esa historia. Ahí iba como host de estamos haciendo un documental sobre eso. Y yo no llevaba cámara, entonces solo llevaba la de mi celular. Con la cámara de mi celular empecé a hacer retratos de migrantes y contaba su historia en un pequeño textito. Todo el proceso era platicar con los migrantes. Les enseñas las otras fotos que llevas, se dan cuenta pues, que sí es un trabajo que estás haciendo y ya acceden. Hasta que ya se sintieran cómodos conmigo, preguntarles si podía hacerles un retrato. Hubo varios que me dijeron que no. Entonces, pues eso no los haces. Un tercer momento de fotografías. Mira, un tercer momento sí. Fue en un Corona Capital, porque fue la primera vez que cubrí fotos de conciertos. Entonces, es una foto distinta, porque la luz es diferente, tienes que usar un ISO mayor, un lente más luminoso, estás entre otros 50 fotógrafos de otros medios y solo te dan las primeras 3 canciones de cada músico. Eso significa que tienes como 10 minutos para hacer las fotos. Entonces tienes esta presión de sacar la chamba. El problema es que hay tantas luces que a veces los agarras a contraluz y se están moviendo todo el tiempo, se están dando un concierto. Entonces el enfoque es distinto, todo cambia y ahí sí tienes que tirar un poco más. Claro. ¿Y alguna foto que te hubiera gustado tomar y que no ocurriera? Yo creo que al principio, cuando empiezas a tomar fotos, siempre hay alguna que se te va, porque cuando empiezas a hacer fotoperiodismo, muchas veces te da pena pedirle a tu personaje que se ponga así o moverlo del lugar, que oye, a ver, ponte acá, dirigirlo. Después vas agarrando confianza y te das cuenta que entre más lo dirijas, mejor va a ser el resultado del trabajo. Entonces, al principio, cuando empezaba,
fotografié a Sasha Grey, esta exactriz porno. Ahí hice muy poquitas fotos, justo me intimidó dirigirla. Creo que pudo haber salido un trabajo mejor hecho. En el tema de la edición, ¿suelen usar retoques o ciertas técnicas cuando se publica ya la foto? A mí no me gusta usar retoques. Yo lo único que uso, y eso a veces nivelo los colores y ya, o sea, es lo único que hago. Y a veces recortar la foto, o sea, no recortar elementos de la foto, porque creo que al final es fotoperiodismo, entonces tiene que estar lo más apegada a la realidad. O sea, si editas, si agregas o quitas o perfes, pues ya estás modificando de alguna manera. Claro. Alejandro, ¿a dónde quieres llegar en tu vida? ¿Cuál sería la fotografía perfecta de ti mismo tomada en un futuro, digamos? Híjole, yo creo que me gustaría seguir contando historias, contarlas de una mejor manera, y eso significa tanto las que yo escriba como las que yo edite, también pues las que yo fotografíe. Ok, perfecto. Pues agradecemos mucho a Alejandro Mendoza de Vice.com, México. A ti, Buen día, hasta luego. vamos.